Y en esta mañana el Señor sigue hablando. Ahora cuando compartamos digo, Señor, gracias Señor, porque aquellos que tenemos esa oportunidad de leer la palabra, porque todos tenemos la oportunidad de leer la palabra. El Señor no habla solamente por quienes estamos aquí adelante, el Señor nos habla en la intimidad. Y cada uno de nosotros somos fruto de la palabra. Amén. Y vamos a compartir la palabra en el libro de los Filipenses. Yo hoy lo voy a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Y bueno, me marqué las páginas. ¿Por qué? Porque cuando es nueva la Biblia, nosotros la conocemos. La Biblia son todos los mismos libros, los mismos pasajes, y pareciera que, pero es bueno leer la palabra. Nos hace bien. ¿Viste cuando se nos habla de escudriñar? Escudriñar es ese manejo de la palabra. Porque mientras nosotros leemos, el Espíritu Santo nos va hablando y nos va dando ejemplos, ¿no? Y qué importante la iglesia de Filipenses. Porque la iglesia nació, esa ciudad fue fundada por el padre de Alejandro Magno, Filipo II, rey de Macedonia. Y cuando muchas veces hablan de la Biblia habla de la historia de la humanidad y la historia del obrar de Dios en la humanidad. Y esa iglesia fue fundada en el año 51 de esta era, después de Cristo. ¿Y cuál fue esa ocasión, en ese viaje misionero que Dios llamó a Pablo, a Bernabé y a quienes lo acompañaban? Y la iglesia, esa iglesia de Filipos, lo principal que tuvo ese celo misionero. Y ese celo misionero es aquel que a través de ese fuego que hoy el Señor está haciendo caer sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y sobre las familias y esta tierra, es como dice su palabra, ¿no? Que amemos al Señor y que amemos al prójimo. Y ese amor al prójimo nos lleva a ¿qué? A darle a conocer el Evangelio. Ese celo misionero es hoy presente en la iglesia. Y el Señor, a través del fuego de su presencia, ¿qué hace? Nos aviva. Porque es verdad como hemos sido enseñados. Y la iglesia nunca dejó de apoyar al apóstol Pablo. Hay ministerios fuera de esta nación que apoyan el ministerio que Dios llamó al hermano Naconde al ministerio, ¿no? Que tiene un nombre: mensaje de salvación. Qué bueno que nosotros podamos apoyar el ministerio de la iglesia. Como bien decía Mari, sí, el Señor usa hombres y mujeres. Amén. Pero esos hombres y mujeres no están excluidos del cuerpo de Cristo. Y qué bueno cuando el Señor pone esa inquietud en nuestro corazón, que podamos sembrar. Amén. Porque el Señor es aquel que también nos permite sembrar. ¿Desde dónde escribió esta carta? De la cárcel. Así es. Ana de ahí se adelantó, porque es así como se nos compartía de Juan, ¿no? ¿Dónde estaba? Aislado. Y ahí estaba. En el año 61, en el primer encarcelamiento, y escribe esta carta. Y nos alienta ¿a qué? A mantener el fuego, a mantener la unidad del Espíritu. Amén. A que estemos alerta de qué? De aquellos que son enemigos del Evangelio y del enemigo de la cruz, porque lo dice el apóstol Pablo y lo repite una y otra vez, para que estemos alerta. Y para que nos mantengamos ¿en quién? En Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Para que también nos cuidemos, malos obreros. ¿Sabés qué dice la palabra? Mutiladores del cuerpo. Señor. ¿Y sabés cómo lo llama Pablo? Porque lo escribe en la carta de Gálatas 1:7. Hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y la palabra, ¿por qué necesitamos conocer la palabra? Para que nos libre del engaño. Para que nos libre. Porque dice, lo hemos escuchado muchas veces y lo vamos a volver a escuchar.
El Evangelio de Mateo capítulo 24 y 25, que engañarán aún a los escogidos. Nosotros somos los escogidos y muchos más. Leer la palabra nos mantiene despiertos. Amén. Qué bueno que el Señor a través de la palabra nos despierta. Amén. Nos despierta. Como dice su palabra. Si Él despertó para continuar la obra, lo sigue haciendo. Como se ha dicho, porque el mensaje justamente dice, sigo adelante. Amén. Si estas puertas están abiertas, si podemos celebrar 76 años, porque claro, le llamó la atención a casi las 12 de la noche, todas las luces prendidas. Le damos gracias al Señor, porque el Señor sigue obrando. Ese mensaje del Evangelio. Y en el capítulo 3, que es lo que vamos a compartir, Pablo comienza diciendo, ¿no? El primer versículo: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. El Señor nos permite muchas veces volver a recordar la palabra, porque luego vamos a mencionar algunos de los pasajes que ya se estuvieron mencionando el viernes, que hoy se estuvieron recordando, porque el Señor es así. El Señor nos recuerda la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos seguridad? ¿Necesitamos seguridad? Amén. Amén, necesitamos seguridad. La nación necesita seguridad, la familia necesita seguridad. La seguridad viene a través de Dios. Se decía de los recursos. Los recursos los va a enviar Dios. Amén. Los envió Dios. Los envió y nosotros lo creemos. ¿Tenemos que hacer nuestra parte? Amén. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo? También. ¿Tenemos que orar? Amén. ¿Tenemos que estar unánime y juntos en todo momento? Amén. En la medida que podamos. Porque hay vidas que tienen que trabajar, o hay vidas que a veces están enfermas y no pueden venir. Pero nosotros, toda la oportunidad que podamos tener de estar no solo en la casa de Dios, sino de orar como bien recordaba Mari, porque recuerdo que nuestro pastor decía, llévense para orar, ¿no? Y nos llevábamos. Qué bueno es, qué privilegio orar. Ese capítulo 13, él sigue hablando, Pablo, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es acción. Cuando manda el fuego, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué mandó el fuego del Espíritu Santo a la iglesia? Porque la iglesia tenía que seguir adelante. Porque vieron que cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Es necesario que vayan a Jerusalén y que permanezcan, ¿no? ¿Tendría motivo de tener miedo, como se nos explicaba? Claro que sí. Si el Imperio Romano era cruel. Hay un espíritu de crueldad sobre la humanidad. Nosotros rechazamos todo ese espíritu de muerte y de crueldad que se ha levantado contra la humanidad. Contra la humanidad. Porque la humanidad es obra de Dios, ¿no? Es obra de Dios, como se nos compartía, ¿no? Como Ana nos compartía la palabra, que Dios, desde que creó al hombre, a la mujer, y todo lo bendijo. Somos portadores de la bendición de Dios, aún sin conocer a Dios todavía. Aquellos que estamos aquí, aquellos que van a recibir el mensaje. Y Pablo habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos libra de que seamos mutilados como cuerpo de Cristo. Que el Evangelio no sea ni pervertido, ni se pervierta el mensaje, pervertir o perturbar el mensaje del Evangelio. Viste que escribe Pablo, hay un solo Evangelio. Un solo Dios, un solo Señor y Salvador, un solo Espíritu Santo, una sola fe, una misma palabra, ¿no? Un mismo bautismo, un mismo pueblo de Dios, ¿no? Porque para Dios no hay denominaciones. Cuando leemos el Apocalipsis, y sobre todo el pasaje que nos habla de la adoración, porque ahí está preparado el lugar para nosotros. Damos gracias al Señor. Y habla de la adoración, ¿viste? Y habla de calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo quiero caminar, ¿no? Como dice la alabanza. El Espíritu Santo es aquel
que nos permite estar aquí, que nos permite día y noche que suba nuestro incienso. Amén. Que suba nuestro incienso, que origina y alimenta la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad, que es el Maestro. Amén. Es el Maestro porque lo dice Jesús, el que les enseñará y les recordará todo lo que les he hablado. Desde el Génesis, nosotros hoy podemos decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis al Apocalipsis. El Maestro. ¿Nos gusta aprender? Viste que a veces decimos, no, yo ya... Y nos estamos limitando. Y el Señor nos da la oportunidad de volver a aprender, ¿no? Porque cuando comienza esta carta, el Señor nos dice a ti y a mí que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y perfeccionar es mejorar. ¿Queremos mejorar? Sí, Señor. Queremos que Él termine lo que ha comenzado. Amén. Perfeccionar es afinar también. Es pulir, es crecer, es desarrollarse. Es como se hablaba, ¿no? Aquellos que pueden estudiar, aquellos que pueden trabajar, que pueden aprender oficio. Hay vidas que están aprendiendo oficio y no los limita la edad. Qué bueno que no nos limitemos, que aunque no nos limitemos para aquello que el Señor nos quiere seguir enseñando, porque no hace mucho se predicó llamados a ser. Amén. Y acá dice que sigo adelante para hacer lo que Dios quiere. Amén. ¿Sí? Está en el canal de YouTube y como decía María, démosle a la campanita para que corra, para que la palabra siga corriendo. Amén. A cada vida y a cada corazón. ¿Sí? Porque es bueno que la palabra de Dios corre con libertad. Corre y trae vida. Pablo en ese capítulo 3, todavía no dije cuáles son los principales que vamos a leer, se presenta, da su testimonio. Del 4 al 11, ahí habla, ¿no? ¿Quién era? Hebreos de hebreos. Circuncidado al 8º día. Él manda su currículum. Fariseo. Perseguidor de la iglesia, dice. ¿Y después qué dice? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Si te tengo a ti, porque dice que lo considera como pérdida. ¿Por qué? Porque Él quiere conocer más a Cristo, conocer ese amor de Cristo, ese valor infinito de conocer a Cristo, de conocer. Y ahora sí, versículo del 12 al 16, porque Él explica, sigue explicando por qué. De ser hallado en Él. De ser. Somos llamados a ser, pero somos llamados a ser hallados en Él, en Cristo, en Jesús. No es que ya lo haya alcanzado. Versículo 12, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿No? Él abre su corazón, Él es sincero, ¿no? ¿Somos sinceros delante de Dios? ¿Podemos reconocer nuestras limitaciones? ¿Reconocer nuestra condición? Él nos da la libertad, amén. La libertad de poder hablar con Él por medio de la oración. Porque estando en Jesús, por la fe, nuestra vida es perfeccionada. Y el mismo pasaje lo enseña. Perfeccionada. Y algo que se nos ha enseñado, voy a leer. ¿Cómo va a ser esa obra de perfección? No solo es día a día, sino es que cuando estemos con el Señor, ya sea por el arrebatamiento, que no sabemos cuándo es, pero dice el Señor que velemos, ¿no? Que estemos atentos, o cuando el Señor nos llame a su presencia,
Cuando nuestro cuerpo sea transformado, recién allí habremos llegado a la perfección. Es algo que se nos ha enseñado aquí en esta casa. Y lo dice su palabra. Así que, ¿cuánto podemos decir, como dijo el apóstol? Porque es una decisión personal y de fe. Sigo adelante. Y él dice, no es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Señor, gracias. 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 Porque tú eres aquel que nos moldea. Sigo adelante. Y versión Reina Valera dice, sino que prosigo esa decisión de Pablo. ¿Cuánto hace que hemos llegado a abrir nuestro corazón al Señor? Pero que sigamos adelante. Amén. Porque hay más en el Señor. Y no es que estemos desconformes, es porque el Señor cada nuevo día renueva ¿qué? Su misericordia, su fidelidad, su amor, su fuerza, como bien decía. Cuando muchas veces estamos en ese tiempo de intimidad, el Señor envía del río del Espíritu Santo para que nos sumerjamos y que hagamos. Seamos renovados, continuar, permanecer, mantenerse. Ese proseguir, ese seguir adelante tiene relación con lo que se ha comenzado. Por eso podemos celebrar 76 años y seguir adelante. Amén. Porque no nos falta mucho para los 80. Le decimos, Señor, no, para que nos demos cuenta. Yo cuando llegué a esta casa, 30 años tenía esta casa. Por eso el otro día di el testimonio, 46 años. Señor, gracias. Gracias. Porque podemos seguir por Él. Si podemos seguir adelante, es por Él. Es por Él. Es por aprender a dejarlo todo. Y Pablo escribe algo referente al seguir adelante. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de poder llevar el Evangelio, de poder dar a conocer el Evangelio. Se nos leía la carta de Romanos capítulo 1, el 1 al 5. ¿Llamados a hacer qué? Dice ahí. Y dice enviado. Porque apóstol es el enviado, no es un título. Y Pablo justamente habla de la gracia, ¿no? Que por la gracia él era ese llamado a ser. Por la gracia somos llamados a ser. Por la gracia podemos decir, si así lo decidimos, sigo adelante. La gracia no nos excluye, ¿sabes de qué? De nuestro esfuerzo. A nadie. Porque tanto en lo natural, en lo familiar, en lo laboral, hay que hacer algo. ¿Amén? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. También el Señor nos dice que nos da la capacidad para hacer las riquezas. ¿Es de un día para el otro? No, hay que esforzarse, hay que trabajar, ¿no? Como dice también la palabra, que el labrador debe trabajar primero. Así es nuestra vida. Y si hablamos de esfuerzo, ¿de quién vamos a hablar? De Josué. Así que yo te invito a que dejes marcado allí el libro de Filipenses y vayamos a leer Josué una vez más. Porque el Señor nos viene hablando. Josué 1 del 5 al 9 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, te enseñó, ¿verdad? No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Cuántos buscan éxito hoy? El Señor nos da la mejor dirección. La mejor dirección. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Amén. Amén. Sí, Señor, llena nuestra boca de tu palabra. Llena nuestro corazón de tu palabra, para que podamos ser lo que tú nos llamaste a ser, hijos e hijas de Dios,
hijos e hijas de bendición, bendecidos y de bendición, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Nos alegramos que todo salga bien. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y volviendo a Filipenses. Sí, el Señor dice que su presencia debe estar con nosotros. Sí, pero hay algo que tenemos que hacer. ¿Amén? Por más que sepamos, porque dice el Señor, nadie te podrá hacer frente. Y si nosotros leemos la historia de Josué completa, ¿él fue un hombre que provocó? Nunca. Al contrario, jamás. Él sabía que Dios, porque le dice, si nos dicen, nadie te va a hacer frente, bueno. Sin embargo, él hizo su esfuerzo como nosotros, como aquellas vidas que están volviendo, que están llegando. Porque hay una cosecha para este tiempo. Nosotros cuando comenzamos el año declaramos un año de cosecha. Y nosotros lo creemos. Lo creemos. Y damos gracias a Dios que la puerta de la iglesia en la ciudad, en la nación, están abiertas. Están abiertas. Están abiertas. Ese gran esfuerzo. ¿Tenemos libertad para decidir? Por supuesto. Y dice... Versículo 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y algo que uno aprende leyendo un poco más sobre Pablo. Pablo vivió en la ciudad de Éfeso 3 años. Y allí, una ciudad griega en ese momento, allí los griegos celebraban los Juegos Olímpicos y había construido un estadio para 100.000 espectadores. O sea que los que construyen ahora estadios grandes, ¿dónde los sacaban? De los planos de los griegos. La ciudad, ahora hay ruinas, pero se reconoce. Y los Juegos Olímpicos, nos vamos a acordar ahora porque se nos enseñó esto. En ese momento, cuando comenzaron los Juegos Olímpicos, Grecia era ciudades-estados y había conflictos entre ellos. Entonces, para tener un momento de paz, se crearon los Juegos Olímpicos. Sí, porque esa historia es verdad. Y aparte, aquello que tenemos memoria de que se nos ha explicado, un momento de paz. Un momento de paz para poder tener paz. ¿Y se organizó dónde? En una ciudad llamada Olimpia. ¿Quién era Olimpia? La mamá de Alejandro. Olimpia. Por eso los Juegos Olímpicos. Y hubo una comisión. No es nada nuevo lo que vemos ahora. No. Y había condiciones para participar de las Olimpiadas. Primero tenían que ser jóvenes. No sé hasta qué edad, porque dice que a los mayores no lo dejaban participar por las disciplinas. Había un reglamento, había lucha libre, pero no tenían que matar al oponente. Tenían que vencerlo, pero no matarlo. Y si cuando corrían, cuando había carreras, no había que empujar al adversario para ganar. ¿No? Porque sabemos que Pablo cuando habla, hay muchos pasajes que habla de la disciplina. O sea que Pablo era observador de las Olimpiadas. Y en 1 Corintios 9:24 dice, en un estadio todos corren. Uno solo obtiene el premio. Corran de tal manera que ganen. Tenemos una meta. Debemos cuidarnos para no ser descalificados y, como se nos ministraba, recibir la corona incorruptible. Amén. Que el Señor tiene preparado. Además, 2 Timoteo 2:5 dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Porque el Señor nos llama que seamos legítimos hijos e hijas de Dios, hijos del reino, portadores de un mensaje de salvación, el Evangelio.
la misión de la iglesia. Seguir adelante. Seguir adelante. Por uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Y cuando habla él que sigue adelante hoy se dijo la palabra, las prioridades. Tus prioridades, mis prioridades. Las prioridades que nos enseña Dios. Nos habla de fijar nuestra prioridad. Y se dijo el texto de Hebreos, que también lo tengo para compartir. Que lo despojemos del peso y del pecado que nos asedia. O como dice esta versión, que nos envuelve. Pero el Señor nos libra de todo mal. Nos libra de todo mal. Para seguir adelante. De poder tener nuestros ojos puestos en Jesús. Autor de todo. ¿No? Autor y consumador de nuestra fe. Amén. Es el premio del supremo llamamiento. Supremo llamamiento. ¿Qué está hablando Pablo? De vivir más en su presencia. No es que nos aislamos y ya está. Se acaba todo. La familia, el trabajo. No. Vivir más. De conocer en su presencia. Esa consumación de nuestra salvación que es día a día. Ese perfeccionar. Consumación tiene que ver con terminar. Jesús lo hizo. Jesús lo ha hecho. ¿Viste cuando recordamos lo del nuevo pacto, no? ¿Por qué el nuevo pacto? Porque también Pablo enseñaba de aquellos que querían que volviéramos atrás. Que tengamos cuidado con esas enseñanzas que hoy todavía perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Que estemos atentos. Amén. Porque el Señor no quiere que volvamos atrás. Quiere que sigamos adelante. La decisión es nuestra. Él nos alienta. Porque, claro, Pablo hablaba de la imagen hay mucha enseñanza cuando habla de los atletas, ¿no? O cuando habla del labrador, o cuando habla del soldado, porque habla de disciplinar, tener una vida disciplinada, ordenada, ¿no? Como se decía, ¿no? Que Dios ordena. Dios es Dios de orden. Y nosotros creemos en ese obrar del Señor para poder seguir adelante. Para que también poder tener esa comunión perfecta con el Señor, porque aprendemos a tener comunión. Es esa comunión que tenemos entre nosotros, la iglesia. ¿Somos todos iguales? ¿Pensamos todos iguales? No, imposible. Cuando Dios vio a Pablo, Hechos 8, ¿sí? Él iba casa por casa. Buscaba mujeres, hombres y mujeres, y los niños los llevaba arrastrando a la cárcel. Y yendo a Damasco unos capítulos más, porque él pidió carta, acá vengo yo, fariseo de fariseo, ¿no? En cuanto a la ley, doctor de la ley. Señor, cuántos títulos, ¿no? Como para el que estoy apóstol, ¿no? Cuántos títulos. Pero qué bueno que tuvo un encuentro con el Señor. Como nosotros cada vez que podemos abrir la palabra de Dios. Como cuando oramos, Señor, tú traes las vidas. Es esa gloria indecible. Indecible porque hay cosas que el Señor nos enseña. Moisés le pidió ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que nadie puede ver su gloria, amigo. Lo dice su palabra, no lo dice Juan, O sea que vamos en camino a ver la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, sigo adelante, al premio del supremo llamamiento. Algo que nos enseña la palabra. ¿Estamos solos para seguir adelante? Porque es por fe, no por lo que yo vaya a leer. Uno cuando dice no, es por fe, porque lo vivimos. No estamos solos. Nunca, nunca. Una de las razones que el Señor nos ayuda a seguir adelante es porque Él envía su ayuda, como el Salmo 20. Señor, envía tu ayuda. Y el Señor envía su ayuda y nos alienta. Primero por su palabra. Amén. Porque la palabra es eficaz. Porque tiene poder. Tiene poder de vida. Tiene poder de qué?
de luz y produce fe en nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros aprendemos la palabra? De muchas maneras. La escuela bíblica es una de ellas. Y no solo recibir la palabra cuando es predicar, sino también cuando tenemos la lectura personal. ¿Somos de leer la palabra? Dios nos envía ayuda a través de la palabra. Y Él nos alienta que cada día podamos leer la palabra. También por todas aquellas vidas que formamos el cuerpo de Cristo. Somos ayudados. Somos alentados. Para Él todos somos importantes. Ese mismo sentir en humildad, en obediencia, en amor, en servir buscando el ¿qué? El bien del otro.